Era una tarde en la pequeña ciudad industrial de Riverside, el aire estaba húmedo y pesado, denso con el olor de la maquinaria en el tenue sabor metálico del río cercano. El río alguna vez había sido el orgullo de la ciudad, un salvavidas para pescar, nadar y reunirse con la comunidad, pero ahora estaba oscuro y contaminado, se había transformado lentamente con el paso de los años en un cementerio de desechos químicos y contaminantes industriales. Los lugareños lo evitaban y lo trataban como un lugar maldito, un vestigio de días mejores ahora perdido por la avaricia de las fábricas locales. Cerca del borde de esta carretera abandonada, una figura solitaria se movía con un propósito cuidadoso. Mónica James, una ex agente de inteligencia convertida en activista ambiental, estaba agachada en la orilla del río concentrada en su trabajo. Su rostro estaba iluminado solo por el débil resplandor de una pequeña linterna mientras recolectaba muestras del agua del río y tomaba fotografías del lodo que se filtraba en el agua. A sus 30 y tantos años, Mónica tenía la constitución de alguien que sabía cómo manejarse, un cuerpo musculoso tonificado por años de entrenamiento con cicatrices ocultas debajo de su ropa sencilla, había cambiado sus botas de combate y equipo militar para vestimenta civil, pero sus agudos ojos vigilantes y sus rápidos movimientos deliberados delataban su pasado. Había una fría resolución en su expresión, una mirada perfeccionada por años de peligro y supervivencia. Después de dejar el servicio de inteligencia, Mónica había tratado de volver a una vida normal, pero las cosas que había visto pesaron demasiado en su corrupción, abuso de poder, la indiferencia de los ricos hacia el sufrimiento de los demás, ahora eran parte de su visión del mundo. Tanto como el cielo o la tierra, su elección de trabajar como activista no fue una pasión nacida del idealismo, sino una forma de reclamar el control, una lucha contra las sombras que la perseguían. Caballeros, quería ser una voz para aquellos que no tenían ninguna, incluso si eso significaba ponerse en riesgo una vez más. Mónica había estado viniendo al río durante semanas para reunir pruebas del vertido ilegal que estaba envenenando el suministro de agua de la ciudad. Sospechaba que las autoridades locales estaban involucradas, haciendo la vista gorda en el mejor de los casos y, en el peor, beneficiándose de acuerdos lucrativos con empresas poderosas a cambio de silencio. Su objetivo era simple pero peligroso: expone la verdad, pero sabía que una vez que comenzara a contraatacar a estas fuerzas, no habría por consecuencia gente como ella, aquellos que intentaban arrojar luz sobre los secretos más oscuros de la ciudad, rara vez quedaban impunes esa noche. Sus instintos le decían que no estaba sola, sentía ojo sobre ella y, aunque su entrenamiento la mantenía serena, su pulso se aceleró. Había un silencio inquietante, una quietud que se sentía mal incluso en un lugar tan vacío y desolado como la orilla del río, pero Mónica no era del tipo que se echaba atrás si alguien la estaba mirando. Que así fuera, que vieran lo que estaba haciendo, no tenía nada que dañar. Mientras tanto, patrullando las calles oscuras cercanas estaba el oficial Charlie Mason, un hombre cuya sola presencia a menudo era suficiente para enviar un escalofrío a través de la ciudad, conocido por sus tácticas agresivas y un rastro de arrestos dudosos. Mason se había ganado la reputación de ser el tipo de policía que creía en el control por intimidación. Una figura alta e imponente con rasgos afilados, caminaba con el ceño fruncido permanentemente como si le guardara rencor al mundo mismo. Para Mason, Riverside era una ciudad perdida en la decadencia de sus propios habitantes, un lugar lleno de gente que necesitaba orden por la fuerza si era necesario. Mason se había criado en Riverside, un producto de sus barrios más duros. Se había unido a la fuerza policial cuando era joven, impulsado por un retorcido sentido del deber mezclado con una sed de poder. Para él, la placa no era solo un símbolo de autoridad, sino un arma contra aquellos que consideraba inferiores. Su enfoque de la aplicación de la ley estuvo moldeado por la ira y el resentimiento. Con el tiempo, el resentimiento de Mason se había endurecido hasta convertirse en una insensibilidad que le permitía ver a los demás como objetos, obstáculos o amenazas. La comunidad local le temía sabiendo que doblaría las reglas y aplicaría su propia forma retorcida de justicia sin dudarlo. Esta noche, Mason estaba de un humor particularmente malo. Había llegado una queja sobre una actividad sospechosa junto al río y le había tocado comprobarlo. Cuando vio la tenue luz de la linterna de Mónica brillando cerca de la orilla del río, una oleada de irritación y sospecha se encendió en su interior. No lo hizo reconocerla desde esta distancia, pero su presencia fue suficiente para ponerlo nervioso. Mason, la gente que merodeaba por el río por la noche, solo tenía un propósito: problemas, y para una mujer sola aquí afuera tenía aún menos paciencia. Su mente inmediatamente asumió lo peor. Un acto de vandalismo tal vez, o alguien tratando de deshacerse de la evidencia acercándose silenciosamente. Mason podía verla agachada cerca del agua, recolectando muestras en pequeños frascos. El sitio solo alimentó sus sospechas. ¿Quién baja a un río contaminado por la noche? Si no están tramando algo, imaginó algún tipo de ecoterrorista o periodista aficionado,
alguien tratando de agitar problemas que no existían en sus ojos. Ella era un problema que necesitaba ser abordado y su idea de abordarlo rara vez involucraba una conversación tranquila. Encendió su linterna y la apuntó directamente hacia ella. Oye, su voz era áspera, más un ladrido que un saludo. El repentino destello de luz y la voz fuerte habrían sobresaltado a la mayoría de las personas, pero Mónica no se inmutó. Lentamente se puso de pie manteniendo sus movimientos controlados y su expresión ilegible. Años de entrenamiento le enseñaron a nunca mostrar debilidad, especialmente ante la mirada de alguien que buscaba intimidarla. ¿Qué estás haciendo aquí afuera? Mason exigió avanzar hacia ella. Su mano flotaba cerca de su cinturón, una clara señal de que estaba listo para intensificar si era necesario. El poder de la autoridad se filtraba en su tono espeso y autoritario, mezclado con la amenaza tácita de que podría arruinar la noche o la vida de cualquiera si elegía hacerlo. Mónica lo miró a los ojos con calma, desafió sus ojos, evaluándolo con la misma mirada inquebrantable que había desconcertado a oponentes en campos de batalla mucho peores que este solo. Recolectando muestras, respondió su voz incluso sin revelar nada. No le debía una explicación, pero no estaba dispuesta a provocarlo innecesariamente. Había tratado con hombres como Mason antes, matones, con una placa, hombres que se escondían detrás de la autoridad para enmascarar sus propias inseguridades y defectos. Mason dio un paso más cerca, estrechando la brecha entre ellos, hasta que estuvo casi en su espacio personal. Muestras, repitió con incredulidad burlona, mirándola de arriba abajo como si buscara alguna señal de culpa. ¿Crees que voy a creer eso? La gente como tú no pertenece aquí. Esta zona está prohibida después del anochecer. ¿Tienes algún tipo de identificación? Mónica apretó la mandíbula sopesando sus opciones. Sabía que no había ninguna regla de prohibición junto al río por la noche, pero también sabía que a este tipo de oficial no le importaban los matices legales. Mason estaba ansioso por una confrontación y podía sentir la emoción en sus ojos, un dejo de emoción enmascarado como molestia. Era como si la estuviera desafiando a desafiarlo. Ninguna ley dice que no puedo estar aquí, respondió con firmeza, dejando en claro que no estaba intimidada. Estoy reuniendo datos sobre la contaminación para un caso ambiental. Sus palabras tuvieron el efecto opuesto al que esperaba. En lugar de enchaparlo, parecen encender una mecha. Caso ambiental, se burló, su tono goteaba desdén. Así que eres uno de esos activistas. Creo que eres una especie de héroe que viene aquí y toma fotografías para salvar la ciudad, sin ayuda de nadie. Dio otro paso hacia adelante, esta vez lo suficientemente cerca para que Mónica pudiera ver el desdén grabado en su rostro, la forma en que su mandíbula apretó los labios y sus ojos brillaron con una oscura satisfacción. El rostro de Mason estaba contorsionado con una mezcla de ira y arrogancia, una expresión que había visto demasiadas veces. Él no la veía como una amenaza para él. Era solo otra molestia, una mujer a la que había que recordar su lugar. Mónica sabía que estaba caminando sobre una delgada línea. Este hombre no solo quería obediencia, quería sumisión, pero ella no podía dar marcha atrás, no cuando estaba tan cerca de exponer la corrupción que plagaba su ciudad. Y mientras sostenía su mirada sin pestañear y resuelta, se dio cuenta de que Mason veía lo mismo en sus ojos. Un desafío que ni la intimidación ni la autoridad podían borrar. La tensión entre Mónica y el oficial. Mason flotaba en el aire frío de la noche. Su enfrentamiento fue acentuado por los sonidos distantes de la ciudad industrial que se asentaba en el silencio. Mónica podía sentir la ira que irradiaba de él, una animosidad apenas contenida que luchaba por contener. Había visto hombres así antes, hombres que ejercían la autoridad como un arma en lugar de una responsabilidad, hombres que lo tomaban como un insulto personal. Si alguien desafiaba su poder, Mason se burló sus ojos, nunca dejando los de ella, desafiándola a desafiarlo a él. No le importaba la contaminación o la evidencia ambiental. Para él, Mónica era solo otro problema que necesitaba ser aplastado. Se inclinó más cerca, invadiendo su espacio deliberadamente, su tono goteando burla. ¿Crees que eres una especie de héroe, no? Escupió algo de ecoar guerrero, aquí para salvar el mundo. Déjame decirte algo, señora, esta ciudad no necesita ser salvada, especialmente no por alguien como tú. Mónica se mantuvo firme, negándose a dar un paso atrás, incluso cuando sus palabras cortaron el aire como cuchillos. Ella conocía este tipo de táctica de intimidación muy bien. Esto no se trataba solo de su presencia junto al río o su recolección de muestras, era personal. Mason vio su confianza como un desafío y su propósito como una amenaza. Su negativa a inclinarse o mostrar miedo fue suficiente para convertir su irritación en algo más oscuro. Mira, ella respondió uniformemente, luchando por mantener su voz tranquila. Estoy aquí porque este río está siendo envenenado, la gente se está enfermando. Si tienes un problema con que esté aquí, puedes hablarlo con mi abogado. La mención de un abogado solo pareció inflamarlo más. La mandíbula de Mason se tensó y por un breve momento su mano se acercó a la pistola en su cadera. La mirada de Mónica bajó a
Su mano notando el tic de sus dedos, la rabia apenas contenida en su postura. Este era un hombre al borde de perder el control, y ella sabía que necesitaba andar con cuidado. Tu abogado se burló, su voz alzándose en una risa áspera y chirriante. ¿Crees que puedes alejarte de esto? Estás aquí en medio de la noche, acechando un río contaminado, y quieres que crea que solo estás recolectando muestras. Tu intrusa dama, eso solo es suficiente para llevarte aquí. Mon respiró lentamente, se tranquilizó. No hay ninguna ley en contra de estar aquí, dijo, manteniendo su tono firme. Esto no es propiedad privada, y tengo todo el derecho a estar aquí. Lo que estás haciendo es acoso oficial. La palabra acoso pareció tocar una fibra sensible. El rostro de Mason se retorció de ira, y dio un paso repentino hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos. Estaba tan cerca ahora que podía oler el leve aroma a café rancio en su aliento. Ver el tic de su mandíbula mientras rechinaba los dientes. ¿De verdad crees que puedes hablarme así? Gruñó con voz baja y amenazante. Te doy una última oportunidad para que me digas qué estás haciendo realmente aquí o vamos a tener un problema grave. El corazón de Mónica latía con fuerza, pero se negó a apartar la mirada. Te lo dije, estoy reuniendo pruebas de contaminación. Si no me crees, ese es tu problema, no el mío. Por un momento hubo un silencio peligroso. Los ojos de Mason se clavaron en los de ella. Su expresión era una mezcla de furia y desprecio. Entonces, sin previo aviso, la agarró del brazo. Su agarre era fuerte y le causaba moretones. Sus dedos se clavaron en su piel con una fuerza que la hizo estremecerse, pero no emitió ningún sonido. Lidió con cosas peores. Suéltame, dijo con frialdad. Su voz era firme incluso cuando su pulso se aceleró. Mason la ignoró. Su agarre se apretó mientras comenzaba a arrastrarla lejos de la orilla del río. Ya terminé de escuchar tus excusas, murmuró. ¿Vienes conmigo? Mónica giró su brazo tratando de liberarse, pero su agarre era como el hierro. Podía sentir la ira creciendo dentro de ella, una oleada familiar de adrenalina que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que era lo suficientemente fuerte para luchar, pero también sabía que si hacía cosas, podrían escalar más allá de su control. Su entrenamiento le había enseñado cuándo actuar y cuándo esperar. Déjame ir. Su voz era más aguda ahora, una advertencia en su tono que cualquier otra persona habría atendido, pero Mason estaba más allá de la razón en su mente. Ella ya era culpable, culpable de desafío, culpable de desafiar su autoridad, culpable simplemente porque estaba allí. Tiró de su brazo con brusquedad, acercándola al borde del agua, tropezó, apenas se recuperó antes de que su pie resbalara en la orilla fangosa. El río corría debajo de ellos, oscuro y frío, su superficie ondulaba siniestramente bajo el débil resplandor de la luna. Mira esto. Mason hizo un gesto enojado hacia el agua. Esto es lo que sucede cuando a la gente le gustas. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras? ¿Crees que puedes venir a mi ciudad a armar un lío e irte? La paciencia de Mónica se agotó, retiró el brazo bruscamente logrando liberarse de su agarre, se tambaleó hacia atrás recuperando el equilibrio justo cuando Mason se abalanzó hacia ella. Sus ojos ardían de furia. ¿Cuál es tu problema?, exigió, su voz firme pero mezclada con ira. Eres tú el que cruza la línea aquí, no yo, sino ella. El desafío solo pareció alimentar su ira. Se lanzó hacia adelante nuevamente, sus manos se estiraron hacia ella y esta vez no tuvo más opción que reaccionar. Usando las habilidades que había perfeccionado durante años de entrenamiento, se acercó a él agarrándolo del brazo y retorciéndolo en un movimiento rápido y calculado. Mason tropezó con su propio peso, haciéndolo perder el equilibrio por un breve y satisfactorio momento. Mónica pensó que había logrado calmar la situación, pero luego, con un repentino e inesperado estallido de fuerza, él se liberó y la empujó con todas sus fuerzas. La fuerza del empujón la hizo tambalearse hacia atrás. Sus pies resbalaron en el suelo húmedo y fangoso. Trató de atraparse, sus brazos se agitaron mientras perdía el equilibrio, pero era demasiado tarde. Con una sacudida repugnante, cayó hacia atrás. Su cuerpo se inclinó sobre el borde de la orilla y cayó al agua helada y contaminada debajo del río. La tragó en un instante. El frío helado atravesó su ropa y se apoderó de sus músculos con un shock que le robó el aliento. El agua estaba más oscura de lo que esperaba, turbia con limo y químicos, y mientras luchaba por salir a la superficie, sintió el peso del río arrastrándola hacia abajo, llevándola más profundamente a sus profundidades. Pero Mónica era una luchadora. Se había enfrentado a cosas peores, sobrevivió a cosas peores con un giro decidido. Pateó con las piernas, obligándose a levantarse. Su cabeza atravesó la superficie y jadeó con acento agudo en busca de aire, ahogándose cuando el agua helada le quemó la garganta. Podía ver la orilla del río por encima de donde Mason estaba mirándola con una mirada de satisfacción retorcida. Su corazón latía con una mezcla de furia y miedo cuando se dio cuenta de que él no tenía intención de ayudarla.
La había empujado esperando que se ahogara para desaparecer en las profundidades del río contaminado y resolver su problema por él, y por un momento ella lo vio como realmente era un cascarón vacío de un hombre consumido por su propio odio y la falsa sensación de poder que su insignia le daba, pero Mónica no estaba dispuesta a darle esa satisfacción. Apretando los dientes contra el frío, obligó a sus brazos a moverse nadando. Con brazadas constantes y practicadas hasta que llegó a la orilla del río, sus dedos se clavaron en la tierra fangosa, y con un estallido final de fuerza se arrastró fuera del agua. Su cuerpo temblaba de agotamiento y adrenalina. Mason dio un paso atrás. La sorpresa se dibujó en su rostro cuando se dio cuenta de que ella no iba a desaparecer tan fácilmente. Mónica se quedó allí empapada y congelada. Su respiración era áspera y entrecortada. Jadeos, podía ver el conflicto en sus ojos, la comprensión naciente de que ella no era del tipo que se echaba atrás o se quedaba abajo. Se limpió un mechón de cabello mojado de la cara. Su mirada se fijó en la de él. ¿Es eso todo lo que tienes?, preguntó, su voz goteando desafío. El miedo se había ido reemplazado por una ira fría y constante que ardía más que el frío del río. La mandíbula de Mason se apretó, sus puños apretándose mientras daba un paso adelante como si debatiera si intentarlo de nuevo, pero algo en sus ojos lo detuvo. Un destello de comprensión. Un vistazo momentáneo de la fuerza que yacía detrás de su exterior caliciforme. Por primera vez vaciló la máscara de arrogancia, se deslizó lo suficiente para que ella viera una sombra de incertidumbre, pero ese momento pasó tan rápido como llegó. Su expresión se endureció de nuevo, y cuadró los hombros, una mueca torciendo sus labios. No perteneces aquí, escupió, su voz llena de veneno. La gente como tú no pertenece a ningún lado. Mónica dio un paso lento y deliberado hacia él, su mirada inquebrantable. Pertenezco a donde decide estar, y no voy a ir a ningún lado. Por primera vez Mason se encontró sin palabras. La mujer frente a él era una fuerza que no había anticipado, un desafío que no había esperado, y mientras estaban allí encerrados en un silencio inquebrantable, Street mano de distancia, ambos sabían que esto estaba lejos de terminar. La empapada Mónica, la ropa se le pegaba a la piel, cada movimiento la agobiaba. El agua del río helado que todavía goteaba de su cuerpo. Su corazón latía con fuerza mientras se estabilizaba en la orilla fangosa, luchando contra los escalofríos que sacudían su cuerpo. Su mirada permaneció fija en Mason, cuyo rostro se retorció con una mezcla de desprecio y algo más oscuro, un destello de satisfacción que no se le había escapado. Para él esto era personal, podía verlo en la forma en que se burlaba, la arrogancia moralista en su postura mientras la veía luchar por recuperar el equilibrio. Mónica había lidiado con amenazas antes, pero algo en la hostilidad desenfrenada de Mason desencadenó cada instinto que desarrolló en sus años de entrenamiento. Este era un hombre que no solo quería obediencia, quería sumisión y haría cualquier cosa para conseguirla. Reconoció demasiado bien a Telle, hombres que usaban su poder para intimidar, manipular y controlar, pero ella no era la misma mujer que había sido antes, ingenua ante las formas de abuso camufladas en autoridad. Mason podría tenerla ventaja esta noche, pero ella no estaba dispuesta a dejar que piense que ha ganado. Mason dio un paso adelante deliberadamente, su sombra se estiró sobre ella como un oscuro presagio. No pareces entender la situación en la que estás, se burló. Estás invadiendo, manipulando evidencia tal vez incluso vandalizando, y luego tienes el descaro de poner las manos sobre un oficial de la ley. Mónica se limpió una mancha de barro de la mejilla. Imperturbable por su intento de intimidación, no se molestó en responder, encontrando su mirada con una mirada de desafío inquebrantable. Sabía que los hombres como él prosperaban con las reacciones que provocaban, y ella se negó a darle la satisfacción. Nada que decir. Mason presionó su voz mezclada con veneno, se inclinó más cerca, su mano todavía flotando cerca de su arma como para recordarle quién tenía la autoridad. ¿Aquí crees que eres mejor que yo? ¿No vienes aquí con tus pequeñas muestras actuando como si fueras una especie de salvador? Mónica dejó escapar un suspiro lento, estabilizándose. Estoy aquí porque la gente se está enfermando, Mason, porque el agua de este río está envenenada y nadie está haciendo algo al respecto, y menos que nada tú. El rostro de Mason se oscureció, su mandíbula apretando mientras daba otro paso hacia ella. La forma en que cerró la distancia fue deliberadamente agresiva, un depredador acorralando a su presa. Cuida tu tono, señora, gruñó, su mano moviéndose peligrosamente cerca de su arma. ¿Crees que me importa una mierda tu pequeña cruzada ambiental? No eres más que una molestia, y la gente como tú no puede venir a mi ciudad y decirme cómo hacer mi trabajo. Los ojos de Mónica se entrecerraron, su paciencia deshilachada mientras sentía el frío agarre de la ira apretándose en su pecho. Esta no es tu ciudad, Mason, pertenece a todos los que viven aquí, la gente que está siendo lastimada por lo que le está pasando a este río. Se burló, una risa amarga escapando de sus labios. La gente como tú no lo entiende, ¿verdad? Esta ciudad es una causa perdida, lo ha sido durante años. ¿Crees que vas a vuelta aquí y cambiar las cosas? Negó con la cabeza, el desdén evidente en su tono. No hay nada aquí que valga la pena salvar. Las palabras la atravesaron no porque las creyera, sino porque confirmaron lo que ella sospechaba, que Mason ya había descartado esta ciudad y su gente para él. Riverside era un callejón sin salida, un lugar donde podía ejercer su poder sin consecuencias, donde podía juzgar, jurado y verdugo. Ahora podía verlo claro como el día. Él no solo la despreciaba, despreciaba todo lo que ella representaba.
Mónica respiró hondo para calmarse, negándose a dar marcha atrás. Tal vez sea cierto, dijo con calma. Tal vez tengas razón y esta ciudad esté tan rota como tú, pero eso no significa que me quede de brazos cruzados y no haga nada. Algo se rompió en la mirada de Mason, un destello de rabia apenas contenida. Sin previo aviso, se lanzó hacia adelante, su mano se disparó para agarrarla por el cuello, sus dedos se clavaron en la tela, retorciéndola con fuerza contra su garganta mientras la acercaba más, su rostro a centímetros del de ella. Podía sentir el calor de su ira, el agarre inquebrantable de su autoridad presionándola como un peso físico. Escucha, pequeña. Sus palabras se interrumpieron cuando la mano de Mónica se disparó. Sus dedos se apretaron alrededor de su muñeca en un agarre experto. Ella giró bruscamente, aprovechando su peso contra él y él tropezó sorprendido por su repentina resistencia, pero rápidamente se recuperó su rostro retorciéndose con Fury mientras tiraba de su brazo libre y la empujaba hacia atrás con fuerza. Mónica se tambaleó apenas sosteniéndose antes de que su pie resbalara en el suelo fangoso, se preparó sus músculos tensos y listos, cada instinto le gritaba que estuviera preparada. Conocía esa mirada en sus ojos, la determinación fría y desquiciada de un hombre que sintió su poder escabullirse entre sus dedos. Suficientes juegos, gruñó alcanzando su arma. Te daré una lección que no olvidarás. En un instante el entrenamiento de Mónica entró en acción. Ella dio un paso moviéndose con una velocidad y precisión perfeccionadas por años de experiencia. Su mano se disparó golpeando su brazo a un lado justo cuando sus dedos se cerraban alrededor de la empuñadura de su arma. Mason se tambaleó momentáneamente desequilibrado, y Mónica aprovechó la abertura, le torció la muñeca, obligándolo a soltar el arma que aterrizó en el barro con un ruido sordo. Por un breve momento estimulante pensó que había ganado la ventaja, pero el rostro de Mason se retorció con un sonrío salvajemente, y él levantó su rodilla golpeándola contra su estómago con una fuerza brutal. El impacto le robó el aliento de los pulmones, y ella se dobló sobre su visión nadando mientras el dolor irradiaba a través de su cuerpo. ¿De verdad crees que puedes derribarme? Se burló con su voz, un siseo bajo y burlón. La agarró por los hombros obligándola a levantarse mientras luchaba por recuperar el aliento. He tratado con peores personas que tú, señora, no eres más que una plaga y yo soy el exterminador. La mente de Mónica corrió, sus instintos le gritaban que se defendiera, que hiciera algo, cualquier cosa para liberarse de su agarre de hierro, pero su cuerpo estaba debilitado por el río frío, sus músculos rígidos e insensibles. Estaba atrapada, sostenida en su lugar por un hombre que la veía como nada más que un objetivo, un problema con el que lidiar. Eres patética. Mason se burló, sus dedos se clavaron en sus hombros, saliendo aquí pensando, vas a salvar el mundo. La gente como tú nunca aprende, todos son iguales, idealistas con la cabeza en las nubes, pensando que eres intocable. Ella miró fijamente a él, su mirada firme. A pesar del dolor, la gente como yo no le teme a la gente como tú. Las palabras parecieron tocar una fibra sensible. Su expresión se retorció de rabia, la empujó hacia atrás enviándola al suelo. El impacto sacudió su cuerpo, el barro se filtró en su ropa mientras luchaba por levantarse, pero antes de que pudiera ponerse de pie Mason estaba sobre ella sujetándola con su rodilla presionada firmemente contra su pecho, su peso aplastándola contra la tierra. Realmente no sabes cuándo rendirte, ¿verdad? Se burló, su voz goteando desprecio. Podría hacerte desaparecer aquí y ahora y nadie lo sabría. Solo encuentran a una pobre mujer ahogada en el río, solo otro cuerpo en un pueblo lleno de don nadie. Mónica luchó por respirar, la presión en su pecho le hacía imposible respirar profundamente, pero se negó a apartar la mirada. Su mirada se fijó en la de él con un feroz desafío que se negaba a morir incluso cuando su visión se nubló. Adelante. Ella ahogó su voz, apenas un susurro. Hazlo, pero recuerda que alguien siempre sabe. Los ojos de Mason se entrecerraron, su mandíbula apretada mientras presionaba más fuerte probando sus límites, pero había algo en sus palabras que lo hizo detenerse. Una pizca de duda que se abrió camino en su mente. Podía ver la convicción en su mirada, la determinación inquebrantable que desafiaba su autoridad, y por primera vez sintió un destello de incertidumbre, una grieta en los cimientos de su propia confianza. Con un gruñido frustrado la soltó empujándose hacia arriba y dando un paso atrás. Mónica yacía allí jadeando por aire, cada músculo de su cuerpo gritaba en protesta mientras se obligaba a sentarse. Podía ver la rabia en sus ojos, la furia apenas contenida de un hombre al que se le había negado la satisfacción que ansiaba, pero sabía que esto aún no había terminado. Aún. Mason se agachó agarrándola por el cuello y tirándola de ella para poner la de pie. Su agarre era implacable, sus dedos clavándose en su piel mientras se inclinaba más cerca, su voz un siseo bajo y amenazante. ¿Crees que vas a alejarte de esto? ¿Crees que alguien va a creer tu historia? Mónica lo miró a los ojos, sus ojos duros y inquebrantable. No es una historia, Mason, es la verdad y la gente la creerá te guste o no. Por un momento se quedaron allí encerrados en un enfrentamiento silencioso, cada uno desafiando al otro a hacer el siguiente movimiento. Mónica podía sentir la tensión crepitar en el aire entre ellos, una carga de energía peligrosa que amenazaba con explotar en cualquier segundo, y luego sin previo aviso Mason la empujó hacia atrás enviándola a trompicones hacia la orilla del río. Una vez más,
Pero esta vez Mónica estaba lista, se contuvo antes de que pudiera caer, su cuerpo tenso y alerta, cada músculo enroscado como un resorte, la cara de Mason retorcida por la frustración, sus puños apretados. Cuando se dio cuenta de que ella no iba a dar marcha atrás, podía ver el conflicto en sus ojos, la batalla interna entre su deseo de controlarla y el conocimiento de que ella no era alguien que pudiera ser fácilmente sometida. Estás cometiendo un error, gruñó su voz mezclada con veneno, sigues empujándome y te enterraré, no pienses ni por un segundo que no lo haré. Mónica dio un paso lento y deliberado hacia adelante, su mirada firme e inquebrantable. Ya lo has intentado, respondió fríamente, y fallaste, así que adelante Mason, da lo mejor de ti, porque no voy a ir a ninguna parte. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un desafío que no dejaba lugar a interpretación. Podía ver la furia en sus ojos, el odio que hervía bajo la superficie, pero debajo de él también vio algo más, un destello de miedo, un reconocimiento de que se enfrentaba a alguien que no se dejaría intimidar, a alguien que no lo dejaría ganar. Por primera vez Mason vaciló, la verdadera comprensión lo golpeó como una bofetada, un duro recordatorio de que su poder no era absoluto, que su control se le estaba escapando de los dedos como arena, y mientras la miraba a los ojos supo que ya no tenía el control de esta situación, pero Mason no era nada sino terco. Su rostro se retorció con renovada determinación, y dio un paso atrás, su voz un gruñido bajo y amenazador. Te arrepentirás de esto, James, recuerda mis palabras, te arrepentirás alguna vez de haberme cruzado. Y con eso se dio la vuelta y se alejó, dejándola parada junto al río, maltratada pero intacta, una feroz resolución ardiendo en sus ojos. Al día siguiente, Riverside estaba envuelta en un silencio tenue del tipo que sigue a una tormenta, era una calma engañosa del tipo que oculta fracturas bajo la superficie. Mónica se despertó con los músculos doloridos y con hematomas formándose a lo largo de sus brazos y torso. Recuerdos marcados del encuentro de la noche anterior con Mason. Mientras se vestía, se vio en el espejo, una fina línea de sangre seca en su pómulo, nudillos magullados, y un brillo decidido en sus ojos que le decía que retirarse no era una opción. Mónica tenía una misión, una que no podía ser disuadida por un policía rebelde con un complejo de poder. Estaba cerca de exponer la verdad sobre la contaminación en el río, la misma cosa que había envenenado la ciudad a lo largo de los años, las toxinas invisibles responsables de enfermedades misteriosas y en algunos casos muertes. Había llegado tan lejos y no estaba dispuesta a detenerse ahora, no cuando tenía evidencia tangible en sus manos. Después de aplicar un vendaje básico en su mejilla, Mónica reunió su equipo, contenedores de muestra, una pequeña cámara digital y su cuaderno impermeable donde guardaba notas meticulosas que ya había escondido lejos las muestras que había logrado recolectar antes de la interrupción no deseada de Mason. Pero había una última área que necesitaba examinar para completar sus hallazgos, una zona restringida cerca del río donde se rumoreaba que se arrojaban los desechos de la planta química local. Mónica sabía que esto sería riesgoso, el sitio estaba monitoreado, aunque escasamente, y la policía probablemente estaba en connivencia con los ejecutivos de la compañía, hombres como Mason que se veían a sí mismos como intocables en esta ciudad. Pero si pudiera capturar fotos y recolectar muestras de ese lugar específico, tendría suficiente evidencia para exponer toda su operación. El aire de la madrugada era fresco mientras se dirigía hacia las afueras de la ciudad, evitando las carreteras principales y apegándose a callejones estrechos y senderos sin marcar a través de lotes abandonados. Tuvo cuidado al moverse en silencio, consciente de que Mason podría tener los ojos puestos en buscarla. No lo subestimaría si su encuentro de anoche le enseñaba algo. Era que no se detendría ante nada para aplastar lo que veía como una amenaza a su autoridad. Después de casi una hora de navegar a través de edificios desérticos y lotes desiertos, llegó cerca del área restringida, escondida detrás de un grupo de contenedores de envío oxidados. Observó la instalación desde la distancia, evaluándola situación. La planta química se alzaba ante ella como una fortaleza de decadencia industrial, sus paredes metálicas corroídas por años de contaminación y negligencia. Una cerca de alambre de púas coronada rodeaba el perímetro con señales descoloridas de prohibido el paso colgando cada pocos metros. Respiró lenta y constantemente, apretando la correa de su bolso de la cámara y revisando mentalmente su plan. La línea de la cerca se extendía a lo largo del río, pero había visto un pequeño hueco en él alambre cerca del extremo sur. Durante sus visitas anteriores, si podía pasar sin ser detectada, podría llegar al área donde la escorrentía de desechos se drenaba al agua. Sería peligroso, pero lidió con cosas peores. La verdad que buscaba valía la pena el riesgo. Mientras se acercaba sigilosamente, moviéndose agachada a lo largo de las sombras proyectadas por la maquinaria cercana, escuchó el leve sonido de pasos crujiendo. Instintivamente, Mónica se agachó detrás de una pila de bidones de aceite. Con el corazón acelerado, escuchó, contó los pasos y trató de calcular la distancia. No parecía que hubiera varios guardias, solo uno. Se arriesgó con acento agudo a echar un vistazo y vio una figura solitaria patrullando la cerca, un guardia de aspecto aburrido con una linterna barriendo perezosamente el suelo frente a él. El guardia se detuvo para encender un cigarrillo, le dio la
espalda y ella aprovechó la oportunidad, moviéndose rápidamente pero en silencio, se lanzó a través del espacio abierto, deslizándose por el hueco de la cerca, se agachó, apenas respirando cuando el guardia se dio la vuelta, ajeno a su presencia, se mantenía en las sombras, siguió el leve hilo de agua contaminada, el hedor se hacía más fuerte a medida que se acercaba a la orilla del río, un líquido aceitoso oscuro se filtraba de una tubería que sobresalía de debajo de las plantas, la base se derramaba en el río en lentos arroyos tóxicos, la vista la llenó de una mezcla de ira y disgusto. Esto era la pistola humeante, necesitaba la última pieza de evidencia, cuidadosamente recogió muestras de agua en sus viales, asegurándose de captura el lodo oscuro más cercano a la tubería de escorrentía, tomó varias fotos documentando la grotesca mancha negra que se extendía por el río, una cicatriz visible en las aguas una vez puras, que habían sido el alma de Riverside. Mientras trabajaba, sus pensamientos se dirigieron a la gente del pueblo, las familias, los niños que habían estado expuestos sin saberlo a este veneno. Sintió el peso de su responsabilidad reposar pesadamente sobre sus hombros. Ella era su última esperanza, la única dispuesta a desafiar la alianza tóxica entre la planta, la policía y el gobierno local corrupto. Mónica estaba casi terminando cuando escuchó voces enojadas y apresuradas que venían de la dirección de la cerca. Su corazón dio un vuelco cuando reconoció a una de ellas. Mason, ¿seguro que la viste venir por aquí? La voz de Mason era un susurro agudo, pero la furia en su tono era inconfundible. Sí, jefe, recibió un soplo de que ella estaba husmeando por aquí anoche. Pensé que lo intentaría de nuevo. Otro hombre, respondió, su tono ansioso por complacer. Mónica apretó la mandíbula. Mason había anticipado su próximo movimiento, miró a su alrededor buscando una ruta de escape. Ella no podía permitirse el lujo de ser atrapada ahora, no con la evidencia que acababa de reunir. Su mirada se fijó en un sendero estrecho que conducía a un pequeño terraplén parcialmente oscurecido por arbustos. La llevaría alrededor del perímetro de la instalación, dándole la oportunidad de regresar hacia el hueco en la cerca, moviéndose lo más silenciosamente posible. Metió los frascos en su bolso y ajustó la cámara alrededor de su cuello. Estaba a punto de escapar cuando escuchó la voz de Mason. Esta vez, más cerca. Mónica, gritó con un tono mezclado con burla. Sé que estás aquí afuera. ¿De verdad crees que te vas a salir con la tuya? ¿Que cualquiera va a creer tu pequeña historia? Tragó saliva, obligándose a mantener la calma. Estaba tratando de ponerla nerviosa para que se rebelara. No podía darle esa satisfacción. Avanzó por el sendero. Cada paso preciso y silencioso mantenía su respiración superficial mientras se acercaba a la cima del terraplén. Vamos, la voz de Mónica Mason se burló más cerca. ¿Aún crees que eres la primera persona en intentar jugar a ser héroe en esta ciudad? A la gente le gustan los idealistas, todos tienen el mismo final. O te rindes o te matan. Las últimas palabras le enviaron un escalofrío por la columna vertebral, pero siguió moviéndose. Agachándose cuando llegó a la cima del terraplén, echó un vistazo rápido hacia atrás y vio a Mason y su lacayo parados cerca de la tubería de desagüe escaneando el área con linternas. Notó la furia en el rostro de Mason, una mezcla de ira y satisfacción, como si creyera que ya estaba acorralada. Mónica sabía que este era un momento crítico, tenía que escapar sin alertarlos o todo por lo que había trabajado se perdería. No podía dejar que Mason destruyera la evidencia que había reunido. Apretando los dientes, se arrastró por el sendero moviéndose hacia un grupo de árboles que proporcionaban cobertura al otro lado de la cerca. De repente, el haz de una linterna barrió su posición y se aplastó contra el suelo, su corazón latía con fuerza. La luz flotó por un momento antes de seguir adelante, pero ella sabía que su tiempo se estaba acabando. Esperó hasta que estuvo segura de que no estaban mirando en su dirección y luego corrió hacia la línea de árboles, sus pasos amortiguados por la tierra húmeda detrás de ella. Escuchó un grito allí por los árboles, era el otro hombre, su voz alta por la emoción, se esforzó más, sus piernas ardían mientras corría a través de la maleza, podía escuchar los pasos de Mason tronando detrás de ella, su furia lo impulsaba hacia adelante con una determinación implacable, era más rápido de lo que había anticipado y podía sentirlo acercándose a ella. La brecha entre ellos se cerraba con cada paso. La mente de Mónica corría sopesando sus opciones, podía intentar perderlo en el denso bosque, pero sabía que él estaba familiarizado con este terreno, quizás más que ella, y si la atrapaba no sería solo un arresto, se aseguraría de que sufriera, haría un ejemplo con ella para advertir a cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad. Pero luego, cuando se agachó debajo de una rama baja, vio un viejo cobertizo de mantenimiento más adelante, medio oculto por un grupo de arbustos. Era pequeño, apenas más que una choza, pero ofrecía un lugar para reagruparse. Se desvió hacia él, sus pulmones ardían mientras atravesaba el tramo L, y se deslizaba dentro presionando su espalda contra la pared de madera mientras luchaba por
Recuperar el aliento afuera, escuchó a Mason y su cómplice acercándose, sus voces resonando a través de los árboles. Se separaron. Mason ordenó, su tono frío e inflexible: no puede haber llegado muy lejos, encuéntrala, sujétala hasta que llegue allí. Mónica contuvo la respiración esforzándose por escuchar mientras sus pasos se desvanecían en direcciones opuestas. Sintió una oleada de alivio, pero sabía que era solo temporal. Tenía que pensar rápido para encontrar una manera de salir de la zona restringida y regresar a la ciudad sin que Mason o su cómplice la atraparan. Mientras escaneaba un cobertizo en busca de algo que pudiera ser de utilidad, sus ojos se posaron en una vieja llave oxidada que yacía en el suelo. No era mucho, pero era mejor que nada. La recogió probando su peso en su mano, antes de meterla en su bolso. Luego dirigió su atención a la pequeña ventana en la parte trasera del cobertizo, lo suficientemente grande para que ella pudiera apretar a través de ella. Se subió a una caja volcada, empujando con cuidado la ventana para abrirla y deslizándose a través de ella, aterrizando silenciosamente al otro lado. Estaba de nuevo en las afueras de la instalación, con el campo abierto extendiéndose ante ella. Si pudiera llegar a la carretera, sería capaz de poner suficiente distancia entre ella y Mason para escapar, pero justo cuando empezó a moverse, una voz sonó detrás de ella: te encontré. Mónica se dio la vuelta con el corazón saltando en su garganta cuando vio al cómplice de Mason parado allí. Su linterna apuntaba hacia ella. Tenía una sonrisa de suficiencia, claramente orgulloso de sí mismo por acorralarla detrás de él. Podía oír los pasos de Mason acercándose, lentos y constantes como los latidos medidos de un depredador al acercarse a su presa. Solo tenía unos segundos para reaccionar. Sin pensar, balanceó su bolso hacia adelante. La llave resonó contra el metal en el interior mientras ella lo sostuvo como un arma improvisada. El hombre vaciló, su sonrisa vaciló cuando se dio cuenta de que ella no estaba dispuesta a irse. En silencio: quédate atrás, advirtió su voz fría y firme, pero él solo rió dando un paso más cerca. ¿Qué vas a hacer con eso, cariño? Blandirla hacia mí, hacia mí. Se lanzó hacia adelante tratando de alcanzarla, pero ella estaba lista. Blandió la bolsa con todas sus fuerzas. La llave chocó con su brazo con un ruido enfermizo. Él gritó, tropezando hacia atrás y agarrándose el brazo mientras el dolor retorcía su rostro, pero Mónica no esperó a que se recuperara. Se dio la vuelta y corrió hacia la carretera. Su corazón latía con fuerza mientras el grito furioso de Mason resonaba detrás de ella. Consigue su H. No miró hacia atrás, su enfoque fijo en las luces distantes de la ciudad. Mientras corría podía sentir la rabia de Mason, siguiéndola como una sombra, pero ella era más rápida, impulsada por una determinación más fuerte que su odio. Ella escaparía, expondría la verdad y derribaría a todos y cada uno de ellos. Las piernas de Mónica le dolían, su respiración era entrecortada y el pulso retumbaba en sus oídos mientras se esforzaba más a lo largo del terreno oscuro y desigual. Había logrado escapar del alcance inmediato de Mason, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que él encontrara su rastro nuevamente. Su mente corrió a través de sus opciones, sopesando cada riesgo mientras escaneaba sus alrededores. No podía ir a su apartamento, sería el primer lugar que revisarían. No tenía tiempo para comunicarse con ningún amigo de confianza o aliado en la ciudad, y además no podía poner en peligro a nadie más. Su única esperanza era salir de Riverside temporalmente, encontrar un lugar seguro para esconder la evidencia y planificar sus próximos pasos, pero estaba agotada, corriendo con pura adrenalina y fuerza de voluntad. Cada nervio de su cuerpo le gritaba que descansara, pero sabía que cualquier vacilación le daría a Mason la apertura que necesitaba. Mientras atravesaba un callejón estrecho cerca de las afueras de la ciudad, vio un viejo almacén abandonado. Uno de los muchos restos del pasado industrial olvidado de Riverside se alzaba frente a él. Oscuro y silencioso, sus ventanas destrozadas, paredes cubiertas de grafitis y mugre. Reliquia de la prosperidad de Riverside, ahora un monumento fantasmal a un tiempo que había pasado mucho antes de la llegada de Mónica al pueblo. No era ideal, pero le daría la oportunidad de reagruparse y considerar su próximo movimiento. El almacén, su interior, estaba envuelto en oscuridad, iluminado solo por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de tragaluces rotos. Se deslizó dentro, sus pasos resonando en el espacio cavernoso mientras se movía más profundo, fuera de la vista de cualquier mirada indiscreta que pudiera pasar. El hedor de la descomposición en Milu llenaba el aire, y cada sombra parecía tener un rastro de amenaza, pero Mónica dejó de lado la inquietud. Necesitaba concentrarse. Respiró profundamente tratando de calmarse y colocó su bolso en una caja de metal oxidada. Con manos cuidadosas recuperó las muestras de agua y las selló herméticamente, esperando que los químicos y toxinas permanecieran estables hasta que pudiera llevarlos a un laboratorio. Luego sacó su cámara, desplazándose por la foto que había tomado del río contaminado y la escorrentía de la planta química. Cada imagen se sentía como una pequeña victoria, prueba de que estaba un paso más cerca de traer a Mason y sus aliados corruptos de la justicia. Mientras revisaba las imágenes, un agudo sonido metálico resonó por el almacén, congelándola en el lugar. Contuvo la respiración, escuchando cada músculo de su cuerpo tenso y alerta. El sonido fue seguido por pasos pesados, decididos e inconfundibles. Alguien más estaba en el almacén. Su estómago cayó cuando reconoció el patrón de los pasos. El peso detrás de cada paso era Mason. La había encontrado. Mónica. Su voz retumbó a través del espacio vacío, reverberando en las paredes.
¿Crees que puedes seguir huyendo de mí, que puedes esconderte? Sé que estás aquí. Se tragó su mente acelerada. Estaba solo, o al menos sonaba como si lo estuviera, pero no podía confiar en su posición. Mason tenía a Ali en la fuerza, hombres que compartían su deformado sentido del poder y la justicia. Escaneó el almacén buscando cualquier posible ruta de escape. Sus ojos se posaron en una estrecha escalera de metal que conducía a una plataforma arriba, parcialmente oculta en Shadow. Era arriesgado, pero era la única opción que tenía. Moverse tan silenciosamente como fuera posible. Se puso el bolso sobre el hombro y empezó a subir las escaleras, haciendo una mueca de dolor cuando cada escalón crujió bajo su peso. Llegó a la plataforma y se presionó contra la pared, mirando hacia el piso del almacén. Debajo, la silueta de Mason era visible en la tenue luz de la luna, su figura rondando en la oscuridad mientras la buscaba. Sus movimientos eran deliberadamente depredadores, como si estuviera saboreando la caza. Vamos fuera, Mónica, llamó, su tono mezclado con burla. Terminemos este pequeño juego tuyo solo. Estás haciendo las cosas más difíciles para ti. ¿Realmente no crees que puedas vencerme, verdad? Mónica apretó la mandíbula, sus dedos apretando la correa de su bolso. Había terminado de correr. Mason había aterrorizado a esta ciudad el tiempo suficiente, y no estaba dispuesta a dejarlo ganar. Respiró profundamente, se estabilizó, y luego en un movimiento rápido salió de las sombras, y se paró en el borde de la plataforma. Mason, su voz sonó desafiante e inquebrantable, lo vio congelar su cabeza, levantando bruscamente para encontrarse con su mirada. Por un momento de sorpresa se dibujó en su rostro, rápidamente reemplazado por una sonrisa torcida. Ahí estás, se burló. Su voz goteaba satisfacción. Me preguntaba cuándo finalmente te rendirías. Debes estar cansado de correr. Mónica sostuvo su mirada. Su expresión era dura como el acero. No soy yo quien ha estado corriendo. Mason, eres tú quien se esconde de la verdad, de la justicia, de todos a quienes alguna vez has hecho daño en esta ciudad. Su sonrisa vaciló. Un destello de irritación cruzando su rostro, dio un paso adelante. Sus ojos se entrecerraron. ¿De verdad crees que eres una especie de héroe? ¿No vienes a mi ciudad tratando de hacer una diferencia? Pero aquí está la cuestión. No eres nadie. Solo otro tonto idealista que no conoce su lugar. Ella negó con la cabeza. Su mirada está llena de una fría determinación. Esta ciudad no es tuya, Mason, nunca lo fue. Solo te aprovechaste del miedo de la gente. Pero eso termina esta noche. Soltó una carcajada. Su expresión se oscureció. No lo entiendes. ¿Acaso la gente como tú no hace la diferencia? La gente como tú termina en el suelo. El corazón de Mónica, olvidada e inútil, latía con fuerza, pero se obligó a mantener la calma. Podía ver la ira hirviendo bajo su fachada arrogante, la violencia apenas contenida en su postura. Estaba cerca de perder el control, y ella tenía la intención de empujarlo hasta ese límite. ¿Crees que te tengo miedo? Desafió con su voz firme. No eres más que un matón con una placa escondida detrás de tu uniforme, porque eres demasiado débil para enfrentarte a quien realmente eres. La burla golpeó a Mark. Los ojos de Mason ardieron con furia y se lanzó hacia adelante, sus pasos resonando en el almacén. Venía por ella, sus manos apretadas en puños, su rostro retorcido por la rabia. Retrocedió lentamente, midiendo la distancia entre ellos, esperando el momento perfecto. Cuando llegó a la base de la escalera, se dio la vuelta y corrió por la plataforma, sus pasos golpeando contra el piso de metal. Podía escucharlo subir las escaleras detrás de ella, cada paso lleno de agresión cruda y desenfrenada. No miró hacia atrás, concentrándose en la puerta abierta al final de la plataforma, la única salida, pero cuando llegó a la puerta sintió una mano. La apretó por el hombro y la tiró hacia atrás con una fuerza brutal. Ella tropezó y casi perdió el equilibrio cuando Mason la hizo girar sobre su agarre como si no tuviera a dónde correr. Se burló con una voz baja y amenazante. Se acabó. Ella se retorció. Su entrenamiento entró en acción cuando levantó la rodilla y la clavó en sus costillas. Él gruñó aflojando momentáneamente su agarre, y ella aprovechó la oportunidad para empujarlo hacia atrás con todas sus fuerzas. Se tambaleó y maldijo cuando casi perdió el equilibrio, pero se recuperó rápidamente. Su rostro se contorsionó de rabia. Pagarás por eso. Gruñó y se abalanzó sobre ella con los puños en alto. Mónica esquivó a Sid, acelerando su ataque y contraatacando con un rápido golpe en la mandíbula. Sus nudillos se conectaron con su pómulo y él tropezó, pero el golpe solo pareció enfurecerlo aún más. Se abalanzó sobre ella de nuevo, sus movimientos salvajes y frenéticos, impulsados por una necesidad ciega de afirmar su dominio. Se agarraron a la plataforma estrecha, sus cuerpos chocaron contra la barandilla de metal. Con una serie de fuertes ruidos metálicos, pudo sentir la adrenalina correr por sus venas, sus sentidos se agudizaron mientras luchaba por mantenerse un paso por delante de él. Mason era fuerte, impulsado por la furia, pero sus movimientos eran descuidados, sin restricciones. Podía ver que no estaba acostumbrado a ser desafiado a pelear con alguien que podía igualar su fuerza y habilidad. Por cada golpe que conectaba, contaba con precisión.
Su entrenamiento le daba la ventaja que necesitaba, pero su energía estaba menguando, el agotamiento de la persecución, los moretones y cortes de la noche anterior y la pura tensión mental de enfrentarlo estaban pasando factura. Necesitaba terminar con esto rápidamente antes de que su cuerpo cediera. Con una oleada final de determinación, lanzó su peso hacia adelante, golpeando su hombro contra su pecho y enviándolos a ambos a estrellarse contra la barandilla. El metal gimió bajo su peso combinado, y por una fracción de segundo pensó que podría ceder, pero aguantó y ambos se tambalearon hacia atrás, jadeando y desorientados. Mason se recuperó primero, su mano se disparó para agarrarla por la garganta, su agarre era implacable, cortándole el aire mientras la empujó contra la barandilla. Ella arañó su mano jadeando por respirar mientras él se inclinaba hacia adentro. Sus ojos brillaban con sádica satisfacción. Hora de decir adiós, Mónica. Él siseó apretando su agarre. Su visión comenzó a desdibujarse manchas oscuras, bailando en los bordes de su vista mientras luchaba contra su agarre. La desesperación surgió dentro de ella y extendió la mano a ciegas, sus dedos rozando algo frío y sólido. Era la llave que metió en su bolso antes su último lifeline. Con lo último de su fuerza balanceó la llave hacia arriba, estrellándola contra su sien. El impacto envió una onda de choque a través de su brazo y Mason dejó escapar un grito estrangulado, tropezando hacia atrás mientras se agarraba la cabeza. Ella tragó saliva, el aire quemaba sus pulmones mientras se estabilizaba viendo cómo él se tambaleaba, su mano presionada contra su sien. Sangrante, el golpe lo había desorientado pero no lo había derribado. Podía ver la furia en sus ojos, la promesa de venganza, mientras se estabilizaba, su mirada fija en ella con intención mortal. Estás muerta. El SP bate, su voz espesa de rabia. ¿Me escuchas, muerta? Ella retrocedió, cada instinto gritándole que corriera, pero sabía que era inútil. Él era más rápido, más fuerte, y no se detendría hasta que uno de ellos yaciera roto en el suelo, pero luego en el silencio que siguió ambos lo escucharon, el sonido distante de las sirenas, cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba. La expresión de Mason cambió, un destello de incertidumbre cruzando su rostro cuando la realidad de su situación comenzó a hundirse. Había estado tan consumido por su necesidad de dominarla para controlarla que no se había dado cuenta de que habían llamado la atención. El corazón de Mónica saltó, una oleada de esperanza rompiendo su agotamiento. La ayuda estaba en camino. Podía ver el conflicto en los ojos de Mason, la comprensión de que se estaba quedando sin tiempo. La miró, su rostro retorcido por la frustración y la desesperación. Esto no ha terminado, gruñó dando un paso atrás. ¿Crees que estás a salvo? No lo estás, te encontraré, y cuando lo haga. Pero antes de que pudiera terminar, el almacén se inundó con luces rojas intermitentes y luces azules, las sirenas sonando mientras los coches de policía se detenían afuera. Mason maldijo apretando los puños mientras le daba una última mirada venenosa antes de darse la vuelta y desaparecer entre las sombras, deslizándose por una salida lateral. Mónica se hundió en el suelo, su cuerpo temblaba de alivio y cansancio mientras lo veía desaparecer. El sonido de pasos se acercaba y levantó la vista para ver a oficiales uniformados entrando al almacén, sus expresiones una mezcla de preocupación y confusión. ¿Está bien, señora?, preguntó uno de ellos arrodillándose a su lado. Ella asintió con la voz ronca. Estoy bien, pero mientras la ayudaban a ponerse de pie y la sacaban de los almacenes, supo que esto era solo el comienzo. Mason todavía estaba ahí afuera, y no iba a dejar pasar esto. La perseguiría una y otra vez hasta que consiguiera lo que quería y ella estuviera lista para él. Mónica estaba sentada sola en la habitación poco iluminada, una casa segura temporal proporcionada por uno de los pocos aliados que había logrado encontrar dentro de la comunidad de Riverside. El peso del agotamiento la dominaba como una nube oscura, pero su resolución permaneció inquebrantable. Los eventos de la noche anterior se reprodujeron en su mente, la persecución, la lucha, el encuentro cercano a la muerte con Mason, y el escape. Por poco sabía que no podía permanecer oculta para siempre. Mason no descansaría hasta que la silenciara. Se había convertido en una amenaza para su poder, y en su mente solo había una solución, pero Mónica también sabía que no podía permanecer en las sombras, necesitaba terminar con esto de una vez por todas. Mason la había empujado al borde, pero no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Estaba allí por justicia, no solo para ella, sino para cada persona en Riverside que había sufrido bajo su gobierno violento y corrupto. Con la evidencia que había reunido y la prueba física de su abuso, sus moretones, las heridas que había sufrido, finalmente tuvo suficiente para exponerlo, pero necesitaba un escenario, una forma de sacar sus fechorías a la luz, donde incluso sus conexiones no podían protegerlo. Había pasado el día reuniendo a sus aliados restantes, acercándose a activistas locales y figuras comprensivas que como ella habían soportado el control sofocante de justicia de Mason. Eran pocos, pero sus voces eran fuertes. Juntos planearon una reunión pública, una manifestación donde Mónica presentaría su evidencia y revelaría la verdad sobre la contaminación del río y el abuso de poder de Mason. Llegó la noche y la abandonada plaza del pueblo cobró vida mientras la gente entraba a borbotones. Susurros de curiosidad y anticipación llenaban el aire. Mónica estaba de pie cerca del centro, su corazón latía con fuerza mientras agarraba la evidencia en una mano, fotografías, resultados de pruebas, declaraciones de testigos. El peso del momento la agobiaba, no había vuelta atrás. Ahora esta era su última posición, su oportunidad de
Romper las cadenas del miedo que habían atado a Riverside durante tanto tiempo mientras la multitud crecía. Mónica tomó el escenario improvisado, su figura iluminada por el suave resplandor de las farolas, se aclaró la garganta, y el silencio cayó sobre la reunión. Podía ver rostros familiares, gente que había visto por la ciudad, gente que probablemente había sentido el aguijón de la corrupción de Mason, pero había tenido demasiado miedo de hablar. Ahora estaban aquí atraídos por la promesa de cambio. Por la esperanza de que tal vez, solo tal vez, finalmente se pudiera hacer justicia. Gracias a todos por venir, comenzó su voz firme, pero llena de emoción. Sé que muchos de ustedes están aquí porque han experimentado de primera mano el abuso y la corrupción que han plagado esta ciudad durante años. Lo sé porque yo también lo sentí. Vine a Riverside para ayudar a exponer la verdad sobre la contaminación del río, pero lo que encontré fue algo mucho más oscuro, un sistema construido sobre el miedo, dirigido por hombres que creen que son intocables. Levantó una foto del río. Sus aguas, una vez claras, ahora están ennegrecidas por la escorrentía tóxica. Esto es lo que le están haciendo a nuestra ciudad, continuó. Su voz se hizo más fuerte. Este río, nuestra sangre vital, está siendo envenenada todos los días, y creen que estamos demasiado ciegos o demasiado asustados para hacer algo al respecto. Pero no lo estamos esta noche. Estamos aquí para decir que ya es suficiente. Un murmullo de acuerdo se extendió por la multitud. Mónica respiró hondo para calmarse, levantó la mirada para escanear los rostros frente a ella. En las sombras, vislumbró una figura familiar de pie al borde de la multitud, mirándola con ojos fríos e inquebrantables. Era Mason. No había venido solo, podía ver a varios de sus compinches flanqueándolo. Sus expresiones eran una mezcla de ira y arrogancia. Se quedaron con los brazos cruzados, esperando desafiarla a continuar, pero Mónica se negó a dejarse intimidar. Alzó la voz dirigiendo sus siguientes palabras hacia él, su tono resuelto: y luego están los que están en el poder, aquellos que usan su autoridad no para protegernos, sino para controlarnos. Oficial Mason y sus aliados han convertido esta ciudad en su reino personal, gobernando a través de la violencia y el miedo. Creen que son invencibles, pero esta noche estamos aquí para mostrarles que no lo son. Mason dio un paso adelante, su rostro se retorció en una mueca burlona. Basta de teatralidad, Mónica. ¿Crees que a estas personas les importa tu pequeña cruzada? Saben la verdad, saben lo que pasa cuando vas en contra de la ley. Mónica conoció a su gay inquebrantable. No, Mason, saben lo que pasa cuando van en tu contra, pero ya no te tengo miedo, y tampoco son ellos. Ella miró a la multitud, viendo el destello de coraje en sus rostros, la comprensión de que ellos también podían ponerse de pie, podían luchar. El control de Mason sobre esta ciudad se estaba resbalando, y él lo sabía. La tensión en el aire era palpable, un polvorín esperando explotar. Suficiente de esto. Mason gruñó, su voz llena de rabia, apenas contenida. Hizo un gesto a sus compinches indicándoles que avanzaran. Estás bajo arresto, Mónica, por incitar un motín, por allanamiento, por exponer la verdad. Ella lo interrumpió, su voz sonando clara y desafiante. Puedes intentar arrestarme, Mason, pero no cambiará lo que está sucediendo aquí esta noche. Estas personas te ven por lo que eres, y pronto también lo hará el resto del mundo. Mientras los hombres de Mason avanzaban, varios miembros de la multitud dieron un paso adelante, formando una barrera protectora alrededor de Mónica. Su postura era tranquila pero resuelta, una línea de solidaridad que Mason no había anticipado. Se detuvo momentáneamente, sorprendido, sus puños apretados, cuando se dio cuenta de que su autoridad por sí sola no era suficiente para intimidarlos más. Mónica levantó los documentos en su mano, su voz elevándose por encima de los murmullos de la multitud. Estos son los resultados de la prueba que prueban la contaminación en el río, la evidencia que lo vincula directamente a la planta química, y aquí agregó, sosteniendo una fotografía de Mason durante uno de sus brutales arrestos, su rostro retorcido con la misma rabia que mostró ahora es prueba de la brutalidad de Mason, su abuso de poder. Esto es solo el comienzo, la verdad está saliendo, Mason, te guste o no. El rostro de Mason se contorsionó con furia, su compostura se desmoronó cuando sintió que su control sobre la ciudad se escapaba. Se lanzó hacia adelante, sus puños en alto, listos para silenciarla por la fuerza si era necesario, pero antes de que pudiera alcanzarla, una figura se interpuso entre ellos, uno de los ancianos de la ciudad, un hombre mayor con un rostro curtido y mirada firme en suficiente. Mason, el anciano, dijo, su voz tranquila, pero llena de autoridad. Tranquila, hemos terminado de vivir con miedo, no eres dueño de esta ciudad. Otros dieron un paso adelante, agregando sus voces, cada uno haciendo eco del mismo sentimiento, un desafío colectivo que surgió a través de la multitud como una ola. Los compinches de Mason dudaron, su confianza vaciló mientras lo miraban en busca de dirección. Por primera vez parecía pequeño, disminuido por la unidad de la gente que había tratado de controlar. Apártense. Mason le gritó a sus hombres, su voz temblaba con desesperación, apenas disimulada, pero su orden cayó sobre los sordos. Uno por uno sus aliados retrocedieron, su lealtad desmoronándose ante la abrumadora resistencia del cuervo. Mónica aprovechó el momento dando un paso adelante para enfrentar a Mason directamente. Se acabó, dijo, su voz firme, tu reinado de terror ha terminado, no puedes silenciarnos más. Los ojos de Mason ardían con odio, pero estaba acorralado, su poder despojado por la misma gente que
Había tratado de dominar con una mirada venenosa, final se dio la vuelta y salió furioso, sus pasos resonando en la noche mientras desaparecía en las sombras, solo, y derrotaba a la multitud. Estalló en vítores una ola de alivio, y triunfo los invadió cuando se dieron cuenta de que la pesadilla finalmente había terminado. Mónica sintió una oleada de orgullo y gratitud, cuando la gente la rodeó sus rostros se iluminaron con esperanza, lo habían logrado juntos, habían roto el control de Mason sobre la ciudad y reclamado su voz. Espero mientras miraba a la multitud, supo que esto era solo el comienzo, habría más batallas que pelear, más verdades que descubrir. Cubrir el sistema que Mason había representado era mucho más grande que él solo y la corrupción era profunda, pero por esta noche Riverside era libre, eso era suficiente. El polvo se había asentado y los eventos de la noche se habían convertido en el torque de Riverside. Mónica estaba sentada al borde del mismo río contaminado que había sido el catalizador de todo. El sol de la mañana se reflejaba en el agua, su luz bailaba sobre la superficie. Bell, en la contaminación escondida debajo, en sus manos sostenía la cámara y el frasco de muestras que habían causado tanto alboroto, pero ahora esos pequeños objetos representaban algo mucho más grande, de victoria contra la corrupción que había plagado la ciudad durante años. La manifestación había terminado con la retirada de Mason, y la gente de Riverside había experimentado algo que no habían tenido en mucho tiempo: unidad. Por primera vez se mantuvieron juntos contra las fuerzas opresivas que los habían mantenido atemorizados. Los compinches de Mason se habían dispersado al darse cuenta de que su poder de líder había desaparecido. El silencio del pueblo ante la injusticia finalmente se había roto, pero Mónica no era ingenua, sabía que aunque Mason había sido expulsado, el sistema en el que prosperaba aún permanecía. Su partida fue una victoria, pero no fue él. Final de la lucha. Todavía había preguntas por responder, todavía verdades por descubrir. Sintió el peso de la responsabilidad reposar sobre sus hombros, pero era una carga que estaba dispuesta a soportar. Un sonido detrás de ella interrumpió sus pensamientos, y se giró para ver a una de las personas del pueblo acercándose, a una mujer mayor llamada Clara, que había sido una de las primeras en apoyar a Mónica la noche anterior. El rostro arrugado de Clara ahora estaba más suave, su expresión era de cautela. Espero que lo hayas hecho, dijo Clara, su voz tranquila pero llena de admiración. Nos diste el coraje para contraatacar. Mónica negó con la cabeza. Lo hicimos, ella corrigió, solo encendí la chispa, el resto fue todo ustedes. Clara se sentó a su lado, ella mirando el río. ¿Qué pasa ahora? Mason se ha ido, pero no estaba trabajando solo y el río sigue envenenado. Mónica asintió apretando la mandíbula. La evidencia que reunimos es suficiente para obligar a la planta a cerrar, al menos temporalmente. Ya he enviado copias a las agencias ambientales y a los periodistas de investigación. Se asegurarán de que la historia salga. En cuanto a Mason, no podrá esconderse para siempre. La ciudad sabe quién es realmente ahora. Clara suspiró, una mezcla de alivio y preocupación persistente. No te quedarás. Oh sí. Mónica miró a la mujer mayor, su expresión se suavizó. No creo que pueda, esta ciudad necesita reconstruirse para sanar, pero eso es algo que todos tienen que hacer juntos. Mi lucha no es solo aquí, es más grande que una ciudad. One River, hay demasiados lugares como Riverside. Ahí fuera. Clara extendió la mano colocando una mano sobre el brazo de Mónica. Hecho más que suficiente, pero debes saber esto, siempre eres bienvenida aquí, nos has dado algo que pensamos que habíamos perdido para siempre. Mónica sonrió levemente, agradecida por el sentimiento. Espero, dijo en voz baja, esa es el arma más poderosa que tenemos. Como Clara dejó a Mónica sentada un rato más, el sol subía más alto en el cielo, las voces de la gente del pueblo resonaban débilmente en la distancia, su energía se renovó cuando comenzaron a recuperar su comunidad. Sintió una sensación de cierre al saber que había puesto en marcha algo que continuaría mucho después de que se fuera. Más tarde ese día, Mónica empacó sus pocas pertenencias en una bolsa de lona de murciélago. Sus heridas de la confrontación con Mason todavía le dolían, pero el dolor era un recordatorio del precio que había pagado para ver que se hiciera justicia. Mientras cerraba la bolsa, su mirada se posó en la fotografía que había tomado de la contaminación del río, una imagen cruda e innegable del daño que la codicia y la corrupción podían causar. La metió en la bolsa, un recordatorio de por qué luchó afuera. Un pequeño grupo de gente del pueblo se había reunido para despedirla. Clara estaba entre ellos junto con algunos otros que habían sido fundamentales en la manifestación. Le ofrecieron apretones de manos, abrazos y tranquilas palabras de gratitud. Mónica les agradeció a cambio, su voz firme pero su corazón pesado con el conocimiento de que estaba dejando atrás un lugar que se había convertido en parte de su lucha. Como ella caminó hacia la estación de autobuses, sus pasos lentos pero decididos. Mónica reflexionó sobre todo lo que había soportado. El rostro de Mason apareció en su mente. Su arrogancia y crueldad, un marcado contraste con la unidad y la fuerza de la gente del pueblo que se había enfrentado a él. Su derrota fue una victoria, pero ella sabía que él no desaparecería silenciosamente. Los hombres como él rara vez lo hacían, pero por ahora se había ido y el pueblo había dado su primer paso hacia la curación. En el autobús que salía de Riverside, Mónica estaba sentada junto a la ventana, con su bolso apoyado en su regazo. El pueblo se alejaba en la distancia, sus edificios derrumbados y su río contaminado, un doloroso recordatorio del trabajo que aún quedaba por hacer.
pero también llevaba el recuerdo de la gente. Clara la anciana, que se había enfrentado a Mason y a los innumerables otros que habían encontrado su voz esa noche. Mientras el autobús avanzaba, Mónica alcanzó en su bolso y sacó su cuaderno hojeando las páginas de notas que había recopilado sobre Riverside, se detuvo en una página en blanco, luego tomó su bolígrafo y comenzó a escribir. Sus palabras eran deliberadas, cada una un reflejo de la lucha que acababa de soportar, y la batalla aún está por venir. La corrupción no termina con una, la victoria es una hidra, sus cabezas vuelven a crecer en el momento en que crees que has ganado, pero también lo es la esperanza es un fuego que se propaga encendiendo donde menos lo esperas. Anoche vi un pueblo que había sido silenciado durante años encontrar su voz, vi gente que pensaba que no tenía poder ponerse de pie y recuperar sus vidas. De eso se trata esta lucha, no solo exponer la verdad, sino recordarle a la gente su fuerza. Riverside no es el final de este viaje, es solo el comienzo. Cerró el cuaderno guardándolo de nuevo en su bolso mientras la mirada la alejaba de Riverside. El camino por delante era incierto, pero Mónica sintió un renovado sentido de propósito. La lucha no había terminado, no para ella ni para nadie, pero mientras miraba afuera, en el camino abierto, con el sol brillando en el horizonte, ella sabía una cosa con certeza: la esperanza era más fuerte que el miedo, y siempre lo sería.